Hey, welcome to English Star. How is everyone? Are you fine? Good. Now it's time for the past. We are going to see the first five verbs we saw last time, starting from the verb put and so on. The verb read, then the verb ride, ring, and rise. But now we are going to see the past of the verb put. And the past of the verb put is, I explained it here in Spanish, okay, ahora vamos en español. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Y vamos a hablar sobre el pasado del verbo put. Vamos a ver los últimos 5 verbos que vimos, ¿cierto? El verbo put, el verbo read, el verbo write, el verbo ring y el verbo rise en pasado. Ahora, por lo tanto, ahí tenemos el significado del verbo put en pretérito perfecto y luego en el pretérito imperfecto. Ahora, para decirlo en el correspondiente número de persona, lo vamos a decir, por ejemplo, en pretérito perfecto, yo puse. En segunda persona, tú pusiste. En tercera persona, género masculino, él puso. Tercera persona, género femenino, ella puso. Tercera persona, neutro, la cosa puso. A veces ocurre, ¿no? Un animalito podría poner algo, ¿no? Sí, puede con el hocico tomar algún vaso o algo y colocarlo en algún lugar. Ok, primera persona plural, nosotros o nosotras, género femenino o masculino, pusimos. Segunda persona plural, ustedes pusieron. Tercera persona es plural, género femenino y masculino, they, ellos. Ellos pusieron. Ahora vamos a ver la forma de pretérito imperfecto. Yo ponía. Tú ponías. Él ponía. Ella ponía. Nosotros poníamos. Ustedes ponían. Ellos y ellas ponían. ¿Se fija? Ahora, el verbo en español, en pretérito imperfecto, ponía, siempre va a llevar el tilde en la letra I. Muy bien, ahora, fíjense bien, nosotros, todo esto que dijimos, todo esto, pusiste, ponías, puso, poníamos, etcétera, etcétera, en inglés se va a decir de una sola manera, put. Solamente se dice put. ¿Se fijan que sencillo es el inglés? Entonces uno va a decir, por ejemplo, de acuerdo al orden cronológico, ¿no? I, you, he, she, it, we, you, they. De esa manera lo voy a decir. Fíjense, I put, estoy diciendo yo puse, yo ponía. Las dos al mismo tiempo. You put, estoy diciendo tú pusiste, tú ponías. He put, estoy diciendo él puso, él ponía. She put, ella puso, ella ponía. It put, el neutro, ¿cierto? Ponía. Primera persona plural, nosotros. We put, nosotros poníamos, nosotros pusimos, nosotros poníamos. ¿Se fijan? El segunda persona plural, ustedes. Y you put, ustedes pusieron, ustedes ponían. Y tercera persona plural, ellos, ellas, ponían, o ellos, ellas pusieron, sería they put. ¿Se fijan? Entonces, I put, you put, he put, she put, it put, we put, you put, and they put. Qué sencillo, ¿verdad? Muy fácil de aprender. Y ahora tengo un ejemplo. Una oración simple, corta, que dice lo siguiente. He put the note in his pocket. Fíjense bien aquí que tenemos el verbo sin la S final. ¿Por qué sucede esto? Es porque el verbo, ¿se acuerdan de la regla, no? De la regla de que
toda oración en presente simple, una oración afirmativa, en la tercera persona singular, es decir, con he, con she o con it, al verbo se le debe agregar una s al final. ¿Ya? Esa regla corre para ese tipo, en esa situación, en ese tipo de oración. Sin embargo, aquí no está la s porque el verbo está en pasado. ¿Se fijan? Entonces, inmediatamente ustedes van a saber si no está la s en el verbo principal es porque está en pasado. Entonces, y además es importante resaltar que en este verbo, en el verbo put, va a ser muy importante el acompañamiento de un objeto y una expresión de lugar. Por ejemplo, aquí tenemos he put, verbo principal, put, ¿cierto? Él puso. The note, la nota, ¿cierto? La nota. In, dentro. His, de su. Pocket, bolsillo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a colocar nuestro object como the note, ¿ya? La nota. The note va a ser nuestro object. Y nuestra expresión de lugar, and expression of place, va a ser in his pocket. ¿Se fijan? Entonces, he put the note, object, in his pocket. Expression of place. ¿Ya? Entonces, la nota va a ser el objeto y en su bolsillo va a ser la expresión de lugar. Debe llevar con este verbo la oración estas dos características, sí, las debe llevar, ya que de esta manera se puede desarrollar mejor la intencionalidad o para lo que sirve el verbo put. Por lo tanto, ahora ya tenemos lista esa parte. Ahora, como yo tengo todo esto planeado y ahora debería ya cambiar la página para que veamos los ejemplos. Y en estos ejemplos que aparecieron, ¿cierto? Que a mí se me demora un poco, pero al parecer cuando ya lo grabo sale más rápido. Muy bien, entonces tenemos la primera. She put the code on the chair. She put the code on the chair. Se fijan que no está la S, por lo tanto ya saben que el verbo está en pasado. Ahora, ¿cómo van a saber que el verbo está en pasado en la situación de que me van a preguntar con we o con you? Que no está la regla de la S. Entonces, bueno, de ahí que son importantes las expresiones siguientes. ¿Cuál sería el objeto en esta segunda oración? She put the code on the chair. El objeto va a ser, ¿todos saben? ¿Alguien sabe? The code. Muy bien. The code va a ser el object. Muy bien. ¿Y cuál va a ser la expresión de lugar? A ver, alguien. La expresión de lugar va a ser on the chair. Muy bien. Por lo tanto, van a ser necesarios estas dos características para que ustedes tengan la forma de saber de que el verbo está en pasado. ¿Ya? She put the coat, ¿ya? She put the coat on the chair. Ella puso la chaqueta o el abrigo, ella puso el abrigo sobre la silla. ¿Se fijan? O en la silla, si ustedes quieren. Ella puso el abrigo en la silla. Ahí ustedes pueden ver que es una acción ya realizada. ¿Ya? Porque es evidentemente que no estoy diciendo se está poniendo o se está sacando el abrigo y lo está colocando como si fuera en vivo, ¿no? Diciendo realmente en vivo lo que está sucediendo, no. Evidentemente que si yo digo ella puso su abrigo en la silla es porque eso ocurrió. Ahora, la siguiente, fíjense, she put the milk, bueno, otro she, debía haber puesto un he por último, pero bueno, o un nombre, un sustantivo propio, pero uno lo puede ir cambiando, ¿no? She put the milk, ¿ya? In a shallow dish. She put the milk in a shallow dish. Fíjense bien aquí cuál es el object y cuál es the expression of place, cuál es el objeto y cuál es la expresión de lugar. Ok, tenemos el verbo sin la S, tercera persona, ¿cierto? No lleva la S, por lo tanto es pasado, ella puso. ¿Y el objeto va a ser? Muy bien, milk, the milk. Y la expresión de lugar,
In a shallow ditch. In, dentro de un plato poco profundo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos las dos. Entonces, tenemos nuestro verbo en pasado, tenemos nuestro objeto, milk, tenemos nuestra expresión de lugar dentro de un plato poco profundo. Como verán, a veces también se pueden utilizar expresiones de pasado. Como por ejemplo, yo puedo decir yesterday o yesterday, el antiguo inglés nativo yesterday, que es ayer. Y se puede decir también, por ejemplo, last night, anoche, o last week, la última semana, o puede ser 5 minutes ago, hace 5 minutos atrás. Esas son expresiones de pasado que pueden colocar para identificar que esa oración, lo que se dice ahí, está en pasado en caso que no tengan el verbo con la modalidad de la S, ¿no? Cuando está en tercera persona singular. Por lo tanto, con I, con you, con we, con they, pueden utilizar una expresión de pasado también. En este caso, el último ejemplo, que se me olvidó colocarlo, fue un error, es una pregunta. ¿Ya? La pregunta debió haber ido con el signo interrogativo al final. Ya doy mis correspondientes excusas. Pero insisto, debe ir un signo interrogativo al final. En inglés solamente va al final. ¿Ya? En español va al principio y al final. Pero en inglés solo va al final. Y la pregunta empieza por una ubicación, ¿no? Una ubicación. Where significa dónde. Y en este caso, did es el verbo auxiliar para la pregunta, una oración de pregunta, en este caso en pasado, por eso es did, porque el pasado del verbo do, que es el verbo auxiliar para hacer pregunta y para negación en presente simple, siempre y cuando no esté el verbo to be, se va a utilizar, ¿cierto?, el do. Por ejemplo, what did you do? ¿Qué haces tú? O también, I don't want to go there. No quiero ir ahí. Se fijan que se usa el do para negación y para pregunta. Y en este caso, como está en pasado, porque el pasado del verbo do es did, por eso es que la pregunta está hecha en pasado. El auxiliar did pone en pasado al verbo put. Where did you put my glasses? En este caso, ¿dónde pusiste mis lentes? Y a veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay personas que buscan y buscan los lentes y dónde puse mis lentes y le preguntan a la persona, a la señora, a la esposa o a la persona que está cerca, ¿dónde pusiste mis lentes? Y a veces la persona los tiene en la misma cabeza. Ha sucedido y sucede en todos lados. No es que estemos perdiendo la memoria, es simplemente que no estábamos conectados ni concentrados en el momento en que nosotros retiramos los lentes. Por lo tanto, cada acción que uno hace, a veces sí la graba mentalmente y a veces no. Por lo tanto, ahí es donde uno tiene que estar más atento y decir, a ver, ¿dónde voy a dejar las llaves de la puerta de la casa? Y no olvidar, grabarlo en su mente, las voy a dejar en tal lugar. Y luego uno se recuerda. Pero cuando uno no graba eso, cuando no se preocupa dónde deja las llaves o los lentes o alguna cosa, ahí es donde después cuando uno quiera recordar, ya no se acuerda porque ya no está grabado. En fin, pero esta situación ya de la oración de pregunta, ya que aquí mil disculpas, no puse el signo interrogativo, que es terrible, al final de la pregunta. Where did you put my glasses? Ya es donde pusiste mis lentes. Where did you put my glasses? Así que muchas gracias por ver los videos. Gracias a los que están suscritos. Suscríbanse a los que aún no están suscritos. Vamos a seguir trabajando. Y más atentos ahora, que no se me vaya a pasar lo del signo interrogativo. Y la vamos a publicar, así nomás. Muy bien, muchas gracias por ver los videos y nos vemos muy pronto. Thank you very much and bye bye.